Hace poco tocamos el tema del don ministerial del apóstol. Hoy queremos tocar el segundo punto de doctrina relacionado con estos ministerios de fundamento, y este es el caso del ministerio del profeta. Es el tema de hoy. Bienvenido, apóstol. Tome por favor la palabra. Con gusto. En el nombre del Señor. Me parece importante. Dios bendiga a todos de una forma especial. Hablar del profeta considero que es un tema no solo importante, sino necesario para la iglesia. ¿Por qué necesario? Porque históricamente la profecía ha tenido un lugar de carácter fundamental en las Escrituras. Es más, a todo este sagrado volumen se le conoce como el espíritu de la profecía. A todo esto le llamamos la profecía de Dios. La palabra profecía se ha estado manejando solo como la predicción de futuros, pero no es eso. Profecía ha sido la forma en la que Dios se dirige a su pueblo para exhortar, para animar, para consolar, para edificar, para enseñar, para convencer. Los profetas de Dios superan aquel estatus ordinario de la palabra solamente predicción. Desafortunadamente, hoy en día hay videntes en el mundo, hay adivinos, hay agoreros, siempre ha habido, pero hoy se ha derramado de tal manera que los profetas de Dios, los profetas a la luz de la Biblia, han tendido a opacarse o a perder ese sentido de trabajo en la obra de Dios. Pero Dios siempre ha dado y llevado hombres hasta su misma gloria para ser los profetas de su pueblo. Ha sido su voluntad. Recordamos una palabra en el libro de Deuteronomio, maestro, donde se nos habla de cómo Dios ha dado el ministerio a su pueblo. Así es, desde aquellos tiempos antiguos el Señor, nuestro Dios, prometió diciendo, Deuteronomio 18, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Un profeta. Un profeta no es aquel que estudia en alguna escuela para obtener el título de tal. Un profeta no es el que quiere serlo. Un profeta no es, subrayaremos que el profeta, al igual que los otros ministerios, es un don de Dios. Es un don ministerial. Estamos hablando de esos dómatas de los que hemos estado trabajando, y háblase de que Dios da por profeta a un hombre para su iglesia. Los profetas son un regalo que Dios toma, que Dios decide hacer de un hombre y entregarlo a su iglesia. Me recuerdo Jeremías capítulo 1, cuando en el versículo 6 Dios está declarando de este hombre de Dios, de este profeta, que es dado desde, dice claramente, antes de ser formado en el vientre de su madre, dice que fue dado por profeta a las gentes. Exactamente, dice así, versículo 5, capítulo 1. Aún antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las gentes. El que haya profetas no es obra de la casualidad. El que haya profetas es obra de la voluntad de Dios. Es el propósito de Dios, es el objetivo, es el plan perfecto para que el cuerpo de Cristo tenga fundamento, ya que no olvidemos que al igual que el profeta con el apóstol hacen un binomio de fundamento. Efesios 2:20, ya dicho sea de paso, pero dice que es el fundamento de la iglesia, los apóstoles y los profetas. Así que este fundamento lo da Dios. Es Dios el que los... Por eso en el Antiguo Testamento los profetas, cuando eran elegidos por Dios, cuando tenían de Dios este llamado y empezaban a profetizar, se les llamaba a los profetas para que aprendieran palabra de Dios. Porque un profeta, si algo debe tener, y si alguien me escucha con el ministerio de profeta, quiero que sepa algo: no hay profeta que se mantenga en el cenit, que alcance las altitudes que Dios quiere, si no su vida es llena de palabra de Dios. Las escrituras deben ser
el timón cada día de nuestra propia vida. Las Escrituras deben ser la brújula que tenemos para la dirección en todos los tiempos. Sí. Cuando falta el poder de Dios, cuando faltan las Escrituras en el profeta, se va a errar. Es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos, de algunos que sí fueron llamados, pero no han tomado ni el espacio ni el tiempo para ir a aprender palabra de Dios. No es que se aprenda a profetizar, sino se aprende todo el plan de Dios para que nuestra profecía tenga un cuidado en lo que se llamaría el parámetro de la voluntad divina. Amén. Esto es importante, maestro, porque he aquí donde los profetas deben saber que el ministerio, no porque alguien profetizó, y esto lo dijimos creo ya tiempo atrás, Así es. no porque alguien profetizó, ya eso le hace profeta. No, hay profecías como lo manejamos en otros niveles, pero hablando del profeta es el tercer nivel, que es el nivel ministerial, que es el dómata, que establece el cuerpo de Cristo. Nos parece importante hablar de que los profetas, a la luz de la Biblia, trabajen siempre bajo cobertura, bajo sujeción. No puede haber profeta respaldado por Dios en forma autónoma, en forma, yo diría hasta rebelde. No cabe esto en los planes de Dios. Maestro, ¿qué nos dice sobre la necesidad de que un profeta deba estar bajo cobertura de autoridad? Esto es fundamental, hermano, ya que cuando un profeta no vive bajo cobertura, no hay quien le disipule, no hay quien le supervise, no hay quien le ministre. La Biblia enseña que la profecía, todo mensaje profético, debe ser juzgado. Claro. ¿Quién es el que va a juzgar? Va a ser aquel que tenga autoridad sobre el profeta. Todos los ministerios dados por el Señor deben vivir bajo cobertura, bajo el gobierno de Dios. Oiga, esto me recuerda al profeta Eliseo, como no es un cabo suelto, no es un hombre que se suelta profetizando y ahí como quiera, no, está bajo el discipulado de un gran hombre llamado Elías. Y al saber él que el discipulado y la cobertura era fundamental para tener una profecía genuina y también con respaldo divino, es así como él entonces dijo, tengo que hacer también yo lo mismo. Cuando Elías no está, Eliseo toma la atención para hacer inclusive una escuela de profetas y darles cobertura a los nuevos profetas, a los hijos de los profetas, a darle la enseñanza de cuáles son los riesgos, los cuidados, lo intrínseco que debe mantenerse en el propósito de Dios. Porque también tenemos que aprender que existen profetas falsos. Es verdad. Y qué grave es tener este ataque presente en las iglesias, la falsa profecía y los falsos profetas, al igual que los falsos maestros. Oiga usted, un profeta falso, ¿cuánto problema carga? ¿Cuáles serían las características? ¿Cómo conocer a los profetas falsos, maestro? Desde tiempos antiguos este tema ha sido muy delicado. Hay muchas personas que se atribuyen al ministerio profético, pero hay pautas en la Biblia que debemos observar con mucho cuidado para poder discernir cuando alguien se levanta diciendo que palabra de Dios y está hablando solo de sí mismo. Uno de los primeros consejos lo encontramos ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 y 22, el cual dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Dios le contesta a esta pregunta en el versículo 22 y dice: cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no sucediera la tal cosa, no ocurriere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Oh Dios, cuántos fraudulentos llamándose profetas utilizan la soberbia. Ejemplo, dice Jehová que si no vienes a mi iglesia te vas a morir. No quieren que aquel hombre escuche la voz de Dios, quieren ganar adeptos solamente. No existe un grupo religioso que se llame
exclusivo el cuerpo de Cristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo somos, dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 12, versículo 27, somos parte, miembros en parte del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia no es un título denominacional, no es una organización. La iglesia es aquel pueblo que ha apartadose del mundo para venir a Jesucristo y está esparcida en el mundo entero. Así es. Amén. En cambio, cuando un profeta está tratando de, en forma fraudulenta, Y en forma sectarista también. Sí. Forma sectárica. sectárica y con saña y con temor y con filosofía, hasta de una forma de opresión, esa no es la voz de Dios. Aunque también hay otros profetas que son el lado opuesto, repito, profetas falsos o falsos en su totalidad, que solo hablan, endulzan sus lenguas y hablan positividades a fin de que la gente les aplauda, lo sigan y digan, esta es la voz de Dios. Cuidado, me gustaría escuchar, maestro Jeremías, capítulo 23. Dice así, en el versículo 31. Sí. He aquí, yo contra los profetas, dice Jehová, profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Oiga, ¿que acaso el profeta solo tiene que ser como el canario al que le avientan un trigo para que dé su mejor cántico? No, el profeta es aquel que habla en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo que Dios diga o tenga que decir, eso externará. Llámese exhortación, llámese enseñanza, llámese reconversión a volverse a Dios, etc. A veces consuela, a veces edifica. Con esto también la exhortación edifica, claro, pero es urgente que el profeta hable lo que Dios le ha dicho. Porque cuando no hay la voz de Dios y es Él en su fuente humana la que está hablando, se está cargando no solo juicio para sí, sino está enseñando mal a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Ambos caerán en el mismo hoyo. Desafortunadamente de esto hay mucho en nuestros tiempos. Sí creo, sí creemos, sí habla la Biblia de que el ministerio de profeta es hasta nuestros últimos días. Con mucho respeto quiero dar una respuesta a aquellos que preguntan, ¿y hay mujeres que pueden ser profetas? Yo no encuentro en la Biblia una sola. Existen profetisas, que es diferente a profetas. La profetisa es aquella que, como las hijas de Felipe, el evangelista de la iglesia primitiva, tienen el don de la profecía. Pero ese es el carismata del que hemos estado hablando anteriormente. Pero hablar del ministerio, del dómata, que es el ministerio de profeta, eso está exclusivizado, igual que el del apostolado, solo para varones. Y dije ya, y subrayo con respeto, no es discriminación, no es un Dios que haga acepción de personas, pero es comprensión. El vaso femenino es frágil. Las mujeres tienden a tener una sensibilidad, una nobleza. Dicho está, por algo fueron creadas de esta forma, para ser ayudas idóneas. No estoy con una idea machista, no estoy en contra del ministerio de la mujer. La Biblia enseña, hay mujeres evangelistas, hay mujeres pastoras, hay ancianas de la iglesia, hay diáconas de la iglesia, hay maestras en la iglesia. Oiga, pero el ministerio de apóstol y maestro, apóstol y profeta, son ministerios que serían una carga difícil de llevar en las mujeres. Dios está actuando de esta manera por comprensión, dando esta ayuda para que este equipo de mujeres pueda trabajar en los propósitos que Dios ha establecido. Maestro, no sé si quiere añadir algo sobre el ministerio del profeta. Finalmente, otra clave para distinguir a un falso profeta sería la siguiente. En 1 Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Esto significa que todos los que profetizan deben sujetarse a lo que ya está profetizado. Así es. Cuando un profeta diga algo que contradiga la sana doctrina, automáticamente, ni pregunte usted más, está frente a un hombre que está dando falsa profecía.
El apego a la palabra de Dios debe ser total y minucioso. Cuando la palabra empieza a ser violada, vituperada, mutilada, esa profecía no es de Dios. Estamos frente a tiempos difíciles. Vendrían tiempos. Me parece importante leer la palabra profética que diera Pablo a Timoteo cuando habla de que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y dice que habría gentes que predicarían doctrinas aún de demonios. En la palabra que nos da el apóstol, capítulo 4. ¿Cómo dice, maestro, por favor? Dice así. Pero el Espíritu dice manifiestamente. Perdón, cuando dice el Espíritu, dice, no es Pablo realmente. Es el Espíritu Santo hablando en Pablo y está redactando parte de una voz profética. Perdón, y adelante. Pero el Espíritu dice manifiestamente, en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Una doctrina de demonio es una doctrina que esté en contra, que esté en apostasía a la fe de Jesucristo, donde una doctrina está intentando establecerse en contra de la palabra de Dios, pero no esperemos que sea una doctrina escrita o un libro, no. Hay doctrinas que se adoptan a través de una voz de un hombre llamado, susodicho, profeta. Urgente es abrir nuestros ojos, ya que los profetas, sí, ciertamente son el dedo de la mano de Dios, señalan los caminos, pero también un profeta se puede convertir en un lobo rapaz. Tantos profetas falsos han llegado a ir a iglesias, embelezan con sus dones, porque son dones que Dios les entregó, y empiezan a tener un carisma. Los profetas tienen este mover carismático. Si son falsos, desafortunadamente encauzarán hasta la muerte a los que les oyen y les siguen. Pero también hay profetas de Dios. Amén. Y este día, y a través de esta forma, de este espacio, queremos decirles a los profetas de Dios: adelante, profetas del Dios Altísimo. Si bien es cierto que hubo profetas inicuos, pero hubo profetas como Elías, ha habido profetas como Agabo en el Nuevo Testamento, y el ministerio sigue en día hoy. Los que conocemos a profetas, quiero bendecir a los profetas del concilio de la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. En el concilio tenemos profetas establecidos, ellos saben a quién me dirijo. Bendigo a los profetas que están creciendo, que se están gestando en el nombre del Señor, porque hay muchos profetas entre ellos. Bendigo a los que van a salir a Europa próximamente, porque el concilio estará mandando estos profetas de parte de Dios a esos lugares. El ministerio de profeta es real, es un ministerio que sufre, que lucha, que es probado, pero que también establece la doctrina junto con los apóstoles para gloria de Dios. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra hemos recibido hoy. Es una bendición. Nos despedimos de usted una vez más deseándole bendiciones. Que el Señor le guarde, le prospere. Y no se pierda usted la próxima emisión de este programa, de este espacio, ICAP Televisión. Que Dios les bendiga. Apóstol, muchas gracias. Bendiciones. La paz con al todos. Señor Jesús, la gloria. Amén. Amén.